En términos generales, aunque siempre lo digo que la medicina no es una ciencia exacta, pero en promedio uno podría decir que después de una cirugía mamaria, para empezar a retomar una vida normal, incluso pues con ejercicio, uno diría que más o menos un mes después de la cirugía. Obviamente cada paciente es un universo diferente y cada paciente pues va evolucionando de una manera distinta. Hay unas que se demoran un poco menos, hay unas que se demoran un poco más, y obviamente el cuerpo también habla. En una recuperación se van a dar cuenta que el cuerpo les va diciendo. A veces se hace un movimiento y el cuerpo te manda una señal, digamos, como de molestia, de dolor, entonces tú paras ahí. Pero en promedio, más o menos al mes, ya la paciente está en su vida habitual, ¿cierto? Cicatrización, a partir del cuarto mes ya uno va viendo el proceso final y se puede demorar hasta un año para la maduración de la misma. Si hablamos de complicaciones en cirugía mamaria, hay unas complicaciones que son generales, casi que para cualquier procedimiento quirúrgico, que son infecciones, dehiscencias de las heridas quirúrgicas, que eso es que se abra la herida, hematomas, que se acumule sangre porque algún vaso quedó dando ahí un poquito. Hago un paréntesis sobre todo cuando hay que hacer una cirugía con cicatriz en T invertida, esa unión de la T, en esta unión, por lo general ahí hay bastante tensión. Entonces los tejidos intentan como separarse ahí. En muchas ocasiones se produce una pequeña abertura de ese puntico ahí, de esa unión de la T. Y a las pacientes, y yo lo entiendo perfectamente, las angustia sobremanera ver así sea un huequito de 5 milímetros y que por ahí salga o sangre o un material amarilloso, que es la misma grasita que a veces sale por ahí porque no hay signos de infección. Pero yo entiendo, se los juro que entiendo mucho cuando la paciente se ve un pequeño orificio abierto saliendo por ahí alguna cosita. Y los cirujanos, e incluso nuestros asistentes, la enfermera, la fisioterapeuta, estamos tan acostumbrados a ver que, por ejemplo, en ese puntico, hablando específicamente de cirugía de mama, se abre con mucha frecuencia y sale alguna goterita por ahí de algo. Estamos tan acostumbrados a verlo y que eso va a cerrar solo, que me aculpo. A veces no le damos la importancia, porque no se la merece, sinceramente, una cosa que va a cerrar sola, pero no le damos la importancia al hecho en sí, ¿cierto? Pero le deberíamos de dar más importancia a lo que la paciente piensa, porque se angustia, porque entra en pánico y uno pierde ahí como una especie de contacto con la paciente. Espero me estén entendiendo lo que quiero decir. Uno lo ve tan normal que él suceda, pero la paciente no lo ve así. Entonces como que se pierde un poquitico el entendimiento y a veces la paciente piensa que uno abandonó y no, es simplemente dejar que a veces esos punticos, esas pequeñas dehiscencias que se dan van a cerrar solas, porque les digo una cosa, en una herida uno lo que hace es juntar los bordes de la herida con sutura, pero quien pega la herida es nuestro propio organismo, con nuestro propio pegante, nuestro propio colbón. Ese pegante lo produce el tejido fibrótico. Hay todo un fenómeno muy bonito en la cicatrización que va a permitir que luego eso permanezca cerrado para siempre. Pero al principio nosotros simplemente ayudamos juntando los bordes de las heridas con sutura. Algunas se van a abrir un poquito. Cuando les suceda eso, no entren en pánico, porque eso puede pasar, y de hecho pasa con mucha frecuencia. Esa aberturita de la T, yo a veces casi que pienso que ocurre como un proceso normal de la cirugía. Y eso tiene corrección. Si se abre mucho, pues uno va y vuelve y le pone un puntico y lo cierra, para que no se me vayan a angustiar cuando estas pequeñas dehiscencias sucedan, porque en mama suceden con cierta frecuencia, ¿cierto? Tal vez es lo que más sucede en la cirugía mamaria,
es la dehiscencia en pequeñas partes de la herida quirúrgica. Pero eso tiene, pues, como les digo, un tratamiento que es casi solo, casi que ya cierra solita, no sino dejarla que el mecanismo de cicatrización actúe. La parte de infección, pues obviamente se maneja con antibióticos y yo digo que es más preventivo que tener que hacer un tratamiento de una infección quirúrgica. Se debe prevenir. ¿Cómo? Estando en una muy buena clínica. Eso es imperativo. Clínicas que manejen todos los protocolos para que las infecciones intrahospitalarias sean mínimas. Ahora, ¿puede suceder? Claro que puede suceder. Y en casa tener también toda la conciencia de no exponerse a cosas que te puedan infectar, ¿cierto? Porque la infección puede ser o en cirugía o puede ser afuera, en la casa, donde la tía, en fin, saliendo a la calle puede ocurrir una infección. Básicamente, la infección, la dehiscencia de la herida quirúrgica y el hematoma son como las tres complicaciones que más pueden aparecer. Después de eso, hay una complicación que también es un poquito compleja, que es que la areola y el pezón se pueden necrosar. Necrosar quiere decir como que el tejido, ese tejido ahí, ese pedazo ahí se puede morir. Y en esta cirugía se ha visto que se puede perder la areola y el pezón. Tenemos técnicas para reconstruir, pero la idea es no llegar a una necrosis de la areola y el pezón. Pero puede ocurrir, hace parte del riesgo. La idea antes de una cirugía, no solamente mamaria, hoy estamos hablando de cirugía mamaria, pero de cualquier cirugía es cero cigarrillo, no se puede fumar, ¿cierto? Eso es una de las condiciones más importantes para ir a una cirugía, porque el cigarrillo produce una vasoconstricción. Eso es que el tubito, el vaso sanguíneo por donde va la sangre, se cierra. Y el cigarrillo es capaz de producir ese cierre. Y si no llega sangre a los tejidos, pues ese tejido se puede morir. Es la mejor manera que puede tener la paciente para prevenir este cuento de la necrosis, es no fumar. Afortunadamente, hoy en día el cigarrillo ha ido siendo cada vez menos su uso. Yo creo que estas pueden ser las complicaciones básicas de la cirugía mamaria. Obviamente, en términos generales, hay complicaciones, inherentes a la anestesia, inherentes a las condiciones previas del paciente, que tenemos que prever, y por eso es que los cirujanos mandamos tantos exámenes preoperatorios, evaluamos eso. Si vemos algún problema, por ejemplo, de la presión arterial, pues tienes que ir donde el internista. Si vemos problemas a nivel de tiroides, pues tienes que ir donde el endocrinólogo. Y así vamos refiriendo a cada especialista antes de cirugía para tratar de llegar a ese momento quirúrgico con las condiciones óptimas para que estas complicaciones no sucedan. Eso es importantísimo. Fuera de eso, antes de la cirugía vas a tener una cita preanestésica con el anestesiólogo, que él va a revisar también todo eso, y a la mínima apariencia de alguna posible complicación, paramos la cirugía hasta que no se revise y se resuelva lo que haya hecho parar el procedimiento. Una cosa muy importante para terminar el tema de complicaciones es que hoy por hoy estamos utilizando mucho medicamento natural. Dentro de ello el omega 3, el ginkgo biloba, y son unos productos que producen alteraciones en la coagulación sanguínea. Hoy por hoy, si una paciente está tomando ginkgo biloba o omega 3, la tiene que suspender, por lo menos con 8 o 10 días de anticipación como mínimo, para poder entrar a un procedimiento quirúrgico. Porque cuando se está tomando este tipo de productos y se someten a una cirugía, puede haber hematomas, y hematomas importantes, porque la coagulación se ve alterada. Entonces, complicaciones en cirugía, siempre estamos con la probabilidad de que puedan ocurrir.
pero tenemos también maneras de actuar para tratar de prevenirlas. Y cuando aparecen, pues tenemos que tener también las herramientas y las posibilidades para corregirlas. Pero cuando van a entrar a una cirugía mamaria, tienen que entender que esto puede ocurrir y que puede haber un manejo tanto preventivo como del manejo cuando ya ocurre. Cuando utilizamos algún tipo de implante, en este caso implantes mamarios, prótesis mamarios, tenemos que entender también que hay unas complicaciones o que pueden aparecer diferentes cosas inherentes a ese implante mamario. El implante mamario no deja de ser un cuerpo extraño, que obviamente toda la industria ha trabajado profundamente para que ese implante, para que ese producto de lo que está hecho el implante mamario sea compatible con el organismo y con el sistema inmunológico de nuestro organismo. Por lo general, implantes de cualquier categoría, llámese un implante de rodilla, de cadera, de glúteo, un implante dental, en este caso un implante mamario, el organismo va a tener un enfrentamiento con ese implante a través del sistema inmunológico. ¿Pero qué hace el organismo? Lo envuelve en una cápsula. Es un tejido fibroso, ¿cierto? Donde, para que me entiendan la idea, es como si en una cárcel hay una celda de aislamiento. En esa celda no entra el sol, no entra nada. Eso mismo hace el organismo con el implante. Lo pone como en una celda de aislamiento y ahí lo deja. De tal manera que el tejido del organismo que lo circunda no tiene más contacto con él. Y por ende, el sistema inmunológico deja de tener contacto también con el implante. Forma la cápsula y lo deja ya aislado. Y por eso es que podemos tener implantes dentro de nuestro organismo. Hay algunos organismos que su sistema inmunológico lucha y pelea duramente contra ese cuerpo extraño, y a veces esa lucha es tan exagerada y tan grande que se forma una cápsula supremamente grande y supremamente gruesa y dura. Eso es lo que llamamos, y de pronto han oído hablar de eso, encapsulamiento o rechazo del implante. Hay un doctor que clasificó ese endurecimiento de la cápsula y la sintomatología cuando la cápsula era muy grande, y lo clasificó de 1 a 4. Es la clasificación de Baker, que cuando es 1 no es tan notorio, de pronto está durito, pero cuando es 4 ya incluso la mama se puede hasta deformar porque la cápsula está intentando como sacar el implante. Eso puede ocurrir. Afortunadamente es mínima la posibilidad de que esto ocurra, pero puede ocurrir. Y si ocurre, pues hay que hacer un tratamiento de retirar el implante, retirar esa cápsula y cambiar el implante. En algunas ocasiones hay hasta que retirar el implante y la paciente pues puede tener la posibilidad de no poderse poner implante más, ¿cierto? Hablábamos y se está hablando actualmente del síndrome de Asia, que es un tema que, como les digo, quiero tratar en un live session con invitados especiales para hablar de esto del síndrome de Asia, porque todavía no tenemos muy claro qué es lo que está sucediendo con esto, y un tema de un linfoma de células gigantes que también está apareciendo y se está correlacionando también con el implante. Pero para esto, como les digo, quiero en un futuro hacer un live session con invitados especiales dentro de la mastología para aclarar dudas y mirar a ver en qué punto real estamos con respecto a esto.